No cabe duda de que uno de los mayores placeres de la vida está en la gastronomía. Alrededor del mundo, diversas culturas producen platos distintos que la mayoría de las personas nunca llegará a probar en su vida. Sin embargo, algunos alimentos, ya sea por ser demasiado buenos o incluso peligrosos para la salud, terminaron prohibidos, y son estas comidas las que conocerás hoy. Imagina tomar 6 latas de cerveza y 2 tazas de café bien cargado de una sola vez. Pues bien, eso era más o menos lo que ocurría con quienes bebían Four Loko, una bebida energética alcohólica que causó verdadero revuelo en Estados Unidos. Creada en 2005 por 3 ex universitarios, se hizo famosa entre los jóvenes por su efecto demoledor, donde muchos bebían y se desmayaban poco después. Lo peor era que la combinación de alcohol con cafeína engañaba al cuerpo. La persona se sentía despierta y con energía, pero en realidad estaba mucho más ebria de lo que imaginaba. Esto provocó desmayos, accidentes e incluso muertes, lo que llevó a que algunas universidades prohibieran la bebida en sus campus. Sin embargo, en 2010, varios estados estadounidenses prohibieron la venta de Four Loko y la Food and Drug Administration, la Agencia de Control de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, dio un ultimátum a la empresa que la producía. Sin salida, Fusion Projects tuvo que cambiar la fórmula de Four Loko y eliminar la cafeína, además de otros componentes que hacían la bebida aún más peligrosa. En 2011 se lanzó una nueva versión sin estimulantes, pero el daño ya estaba hecho. La fama de bebida peligrosa perjudicó las ventas y muchos consumidores perdieron el interés. Hasta el día de hoy, Four Loko sigue existiendo, aunque ya no con la misma fuerza de antes. Puede encontrarse en gran parte de Estados Unidos, pero algunas cadenas de supermercados todavía evitan venderla, puesto que nadie quiere vincularse con una marca famosa por llevar gente al hospital. Hubo una época en que la carne de tortuga era un verdadero lujo en Estados Unidos. Desde la época de los padres fundadores del país, este plato era considerado una exquisitez y figuraba en los menús de restaurantes sofisticados. Personajes históricos, como el expresidente George Washington, eran fanáticos del famoso estofado de tortuga, que también se servía en banquetes presidenciales y grandes eventos sociales. Pero la popularidad de este plato no se limitaba a la alta sociedad. Durante la Gran Depresión, cuando el hambre afectó a millones de estadounidenses, la carne de tortuga se volvió una opción asequible para muchos. Incluso recibió el apodo de pollo de Hoover, una referencia irónica al presidente Herbert Hoover, quien prometía combatir la crisis económica, pero no lograba resolver la situación. El problema fue que el consumo desmedido de este animal provocó la disminución de las poblaciones de varias especies. Con el tiempo, se cazó tantas tortugas que estuvieron al borde de la desaparición. Para evitar su extinción, el gobierno estadounidense creó en 1973 la Ley de Especies en Peligro. Poco después, diversas especies de tortugas ingresaron a la lista de animales protegidos y el consumo de su carne o huevos pasó a ser un delito federal. Actualmente, cualquier persona sorprendida consumiendo o comercializando carne de tortugas marinas puede enfrentar castigos severos en Estados Unidos. Sin embargo, todavía es posible encontrar platos hechos con el llamado galápago americano en algunas regiones donde su venta es legal. Aunque la carne de tortuga fue popular en el pasado, la prohibición resultó importante y necesaria. Al fin y al cabo, el precio de un plato exótico no puede ser la extinción de toda una especie. En Cerdeña, una isla italiana, existe un queso muy peculiar llamado Casu Marzu. Hecho con leche de oveja, este queso es conocido mundialmente por un detalle inusual: contiene larvas vivas. A pesar de ser una tradición local, se considera ilegal en Italia y en otros países debido a los riesgos que presenta para la salud. El proceso de producción del Casu Marzu empieza con un queso pecorino común. Sin embargo, se quita parte de la corteza para permitir que las moscas depositen sus huevos en el interior. Con el tiempo, las larvas nacen y se alimentan del queso, liberando sustancias que cambian su textura y lo vuelven extremadamente blando. Los aficionados a esta exquisitez afirman que el queso solo puede comerse mientras las larvas están vivas. Si han muerto, el producto se considera echado a perder y potencialmente peligroso. La prohibición del Casu Marzu se debe a que las larvas pueden sobrevivir al entorno ácido del estómago, provocando una afección llamada pseudomiasis, que puede derivar en graves infecciones intestinales. Además, el queso podría contener bacterias perjudiciales para la salud. Por estos motivos, la Unión Europea lo prohibió. Aún así, la producción clandestina continúa y el Casu Marzu se vende en el mercado negro a precios muy elevados.
El pez rojo, también conocido como Red Drum, se convirtió en un ejemplo de cómo la popularidad de un alimento puede impactar la naturaleza de forma irreversible. En la década de 1980, el chef Paul Prudhomme, de Nueva Orleans, creó una receta famosa que rápidamente se volvió un éxito. La demanda por el pez creció tanto que, en pocos años, la población de esta especie comenzó a disminuir drásticamente debido a la sobrepesca. La situación llegó a ser tan grave que, en 1986, el Departamento de Comercio de Estados Unidos tomó la decisión de prohibir la pesca del pez rojo en aguas federales. El objetivo era permitir la recuperación de la población de la especie, que estaba al borde del colapso. Hoy en día, el pez no puede consumirse legalmente en la mayor parte de Estados Unidos, salvo en algunos estados, como Mississippi, donde la pesca sigue permitida bajo regulaciones específicas. Esta prohibición generó una recuperación gradual de la especie, pero el pez rojo aún es difícil de encontrar fuera de Estados Unidos. En Brasil, en Sudamérica, por ejemplo, no se ve este pez en los mercados ni en los restaurantes. Esto ocurre porque no es común en las aguas brasileñas y debido a las prohibiciones internacionales, su comercio es extremadamente limitado. Aunque la población se haya estabilizado, el pez rojo sigue siendo una rareza en muchos lugares del mundo. Un refresco que se parece más a un champán. Así es el Pommac, producido exclusivamente en Suecia. Hecho a partir de la fermentación de frutas y añejado en barriles de roble durante 3 meses, posee un sabor refinado y ligeramente dulce, siendo una opción sin alcohol que recuerda al champán. Aunque no está prohibido, no se vende fuera de algunos países europeos, por lo que degustarlo es un privilegio para pocos. Creado en 1919, el Pommac se desarrolló inicialmente como una alternativa sofisticada al vino para la alta sociedad sueca. Con el tiempo, se volvió popular entre personas de todas las clases y pasó a consumirse en fiestas, especialmente en Suecia y Finlandia. En 2004, los suecos casi perdieron su refresco favorito. La empresa Carlsberg, responsable de su producción, anunció que dejaría de fabricarlo, pero, debido a la presión del público, la compañía dio marcha atrás y mantuvo el Pommac en el mercado. A pesar de su éxito en su país de origen, el Pommac no es fácil de encontrar en el extranjero. En Estados Unidos, por ejemplo, se distribuyó en la década de 1960 a través de Dr. Pepper, pero desapareció del mercado poco tiempo después. En Brasil, en Sudamérica, la situación es todavía más complicada. Simplemente no hay registro de la bebida en venta. Quien desee probarla tendrá que viajar a Suecia o intentar importarla, lo cual no es nada sencillo. ¿Has oído hablar del kumaru? Un alimento muy utilizado en la alta cocina, pero completamente prohibido en varios países, incluyendo Estados Unidos. Esta semilla del árbol de kumaru, también conocida como tonka bean, tiene un sabor exótico, pero resulta peligrosa para la salud. El kumaru contiene una sustancia llamada cumarina, que en grandes cantidades puede dañar el hígado e incluso causar otros problemas de salud. Desde 1954, Estados Unidos prohibió que la gente consumiera esta semilla, porque la cumarina es tóxica si se ingiere en exceso. En realidad, tendrías que comer alrededor de 30 semillas de kumaru para sufrir efectos secundarios graves. La buena noticia es que solo una pizca basta para dar ese sabor especial a platos sofisticados, como postres y salsas. Por más que esté prohibido, los estadounidenses siguen importando estas semillas, aún conociendo los riesgos. Pero no creas que el kumaru se usa solo para aromatizar alimentos. También tiene otros fines, como en la fabricación de perfumes e incluso en tratamientos médicos. En la región amazónica de Brasil, en Sudamérica, los pueblos indígenas utilizan hojas y semillas de kumaru para preparar remedios naturales. Por ejemplo, el aceite de kumaru es excelente para tratar inflamaciones. A pesar de todos los peligros, el kumaru continúa siendo un ingrediente codiciado en la alta gastronomía y en otros sectores del mercado. El haggis es un plato muy famoso en Escocia y forma parte de las tradiciones del país desde hace siglos. Se trata de un tipo de embutido elaborado con vísceras de oveja, corazón, hígado y pulmones, mezcladas con avena y condimentos. Todo ello se cocina dentro del estómago del animal. Puede parecer extraño para quien nunca haya oído hablar de él, pero en Escocia es un plato tradicional, servido principalmente en un evento llamado Burns Night. El problema es que en muchos lugares está prohibido comer pulmón de oveja. En Estados Unidos, por ejemplo, desde 1971 no se puede usar este ingrediente en la comida. La razón es que, durante el sacrificio, los pulmones pueden contaminarse con fluidos del propio animal, lo que representa un riesgo para la salud.
A pesar de las peticiones del Reino Unido para autorizar la importación del auténtico haggis escocés, la restricción continúa. En 2021, Estados Unidos llegó a permitir que algunos productos escoceses se vendieran allí, pero sin los pulmones de oveja. Quien vive fuera de Escocia y quiere probar el plato, debe conformarse con versiones adaptadas, que según muchos, no tienen el mismo sabor. Aún así, en Escocia, el haggis sigue siendo parte fundamental de la cultura local. Allí, a nadie le preocupa esta prohibición y el plato se sirve como siempre. La absenta fue en su día una de las bebidas más temidas del mundo. Llamada hada verde por su color, este licor fuerte se hizo famoso en el siglo XIX entre artistas y escritores como Vincent van Gogh y Ernest Hemingway. La gente de entonces decía que hacía ver cosas, aumentar la creatividad e incluso provocar alucinaciones. Fue ahí cuando empezaron los problemas. Con un grado alcohólico que puede superar el 45%, la absenta ya es fuerte de por sí, pero el mayor temor provenía de una sustancia llamada tuyona, presente en la artemisa, uno de los ingredientes de la bebida. Se decía que volvía locas a las personas y ocasionaba arrebatos violentos. Por este rumor, los países comenzaron a prohibir la bebida a principios del siglo XX. Durante casi 100 años, la absenta estuvo fuera del mercado. Solo más tarde, con los avances médicos y científicos, se descubrió que aquellos rumores sobre la locura eran exagerados. El mayor problema de la absenta siempre fue el alcohol en sí, no la tuyona. En 2007, Estados Unidos decidió permitir nuevamente su comercialización. Comer carne de rata puede parecer absurdo para muchas personas, pero en realidad este alimento forma parte de la dieta de varias culturas alrededor del mundo. No obstante, en muchos países se considera peligroso e incluso ilegal. En Vietnam y China, por ejemplo, es posible encontrar carne de rata en restaurantes y mercados, especialmente en zonas rurales. El problema es que estudios recientes señalan que estos animales pueden transmitir enfermedades graves. Durante periodos de escasez, como en guerras y crisis económicas, las ratas ya fueron una fuente de proteína para diversas poblaciones. A pesar de su presencia en la gastronomía de ciertas regiones, la carne de rata está prohibida y se evita en gran parte del mundo. Esto se debe a que estos animales suelen vivir en alcantarillas y lugares contaminados, lo que aumenta el riesgo de transmitir enfermedades. Religiones como el Islam y el judaísmo también prohíben el consumo de este tipo de carne. Aunque es un producto popular en varios países, el Kinder Sorpresa fue prohibido en Estados Unidos con el argumento de la seguridad infantil. Una legislación de 1938 establece que los alimentos no pueden contener objetos no comestibles en su interior. El riesgo, según el ente que regula la comida allí, es que los niños pequeños podrían tragarse el juguete que viene dentro del chocolate y asfixiarse. En 1997, la importación del Kinder Sorpresa fue prohibida formalmente, reforzando las restricciones. Como consecuencia, la venta del producto en Estados Unidos es ilegal y los viajeros que intentan entrar al país con Kinder Sorpresa pueden enfrentarse a multas severas. Existen casos de turistas que tuvieron que pagar hasta $1000 por unidad al ser descubiertos en la aduana con el chocolate. Además, se considera contrabando si se trae desde países vecinos como Canadá, donde está permitido. Para atender al mercado estadounidense y evitar problemas legales, Ferrero desarrolló el Kinder Joy, una versión adaptada del dulce. A diferencia del Kinder Sorpresa tradicional, el Kinder Joy trae el juguete separado del chocolate, cumpliendo con los requisitos de las autoridades sanitarias de Estados Unidos. ¿Has oído hablar de un pez que, si se prepara mal, puede matar en pocos minutos? Así es, ese pez existe y hay gente que paga grandes sumas para comerlo. Se trata del pez globo, un pez venenoso que se sirve en restaurantes de Japón. El pez globo contiene una toxina muy potente llamada tetrodotoxina, que ataca el sistema nervioso y puede paralizar a la persona hasta dejarla sin respiración. Y no existe antídoto. Aún así, los japoneses adoran este plato y pagan verdaderas fortunas por probar esta peligrosa exquisitez. El chef que quiera servir este plato debe entrenarse durante hasta 10 años y someterse a un examen difícil para obtener la licencia. Si se equivoca al limpiar el pez, las consecuencias podrían ser fatales. Su hígado, la parte más peligrosa, contiene tanto veneno que ni siquiera puede desecharse en la basura común. Existe incluso una empresa especializada que recoge estos restos para evitar accidentes. Los japoneses dicen que el sabor del pez globo es suave y delicioso, pero muchos lo comen más que nada por la emoción de saber
entender que están arriesgando la vida. El problema es que no todos sobreviven a la experiencia. Solo el año pasado, 21 personas se enfermaron y una murió por intentar preparar el pez en casa. Si te da curiosidad probarlo, piénsalo 2 veces. Comer un pez así es prácticamente jugar con la muerte, y un solo error en la cocina puede ser fatal. El ackee es una fruta muy famosa en Jamaica y forma parte del plato nacional del país, el ackee con bacalao. Pero esta fruta no puede consumirse de cualquier forma. Si no está completamente madura, puede resultar fatal para quien la ingiera. El peligro del ackee proviene de una toxina llamada hipoglicina, presente cuando la fruta todavía está verde. Si alguien come ackee antes de tiempo, puede padecer una afección grave conocida como enfermedad del vómito de Jamaica. Los síntomas empiezan con náuseas y vómitos intensos y pueden agravarse hasta causar confusión mental, convulsiones y, en casos extremos, la muerte. Para saber si el ackee está en condiciones de ser consumido, se debe esperar a que madure por completo. La cáscara debe abrirse sola, revelando el interior amarillo con semillas negras. Solo así pierde su toxicidad y puede prepararse para comer. Una vez maduro, su sabor suave y su textura cremosa lo convierten en un ingrediente muy apreciado en la cocina jamaicana. Aunque es un alimento tradicional en Jamaica, en otros países se mira la fruta con desconfianza. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un historial de casos de intoxicación, especialmente entre niños y personas desnutridas. Por eso, muchos prefieren no arriesgarse y evitan su consumo. Hay quienes pagan mucho dinero por comidas extrañas, pero esta supera todos los límites. El ortolán, un pajarillo diminuto de Francia, fue en su día un plato elegante que se servía a reyes y millonarios. Hoy, comer esta ave se ha convertido en un delito. El ortolán es más pequeño que un dedo y pesa casi nada, pero dicen que su sabor es único. El problema es la forma cruel en que se preparaba. Primero, se encerraba al ave en un lugar oscuro y se la alimentaba a la fuerza hasta que engordaba. Luego se la ahogaba en coñac y se asaba entera. A la hora de comerla, la gente se cubría la cabeza con un paño. Unos decían que era para apreciar mejor el gusto, otros que era para que Dios no viera la barbaridad. Este plato existió durante siglos, pero cuando se dieron cuenta de que el pajarillo estaba desapareciendo de la naturaleza, las autoridades tomaron medidas. En 1979, la Unión Europea incluyó al ortolán en la lista de especies protegidas, pero Francia hizo caso omiso. Solo en 1999 se acató seriamente la prohibición. Aún así, se dice que todavía hay gente que come ortolán a escondidas, como si fuera un secreto turbio de la alta sociedad. Pero para el resto del mundo, esta exquisitez se convirtió en el símbolo de un lujo llevado al extremo de la crueldad. No olvides suscribirte para ver más videos como este.